Buenas a todos y a todas, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la hernia, sobre si de verdad se puede mejorar una hernia, si se puede llegar a resolver, si no, si se puede eliminar el dolor o no teniendo una hernia. Todos estos aspectos los vamos a ver en el vídeo de hoy, así que si quieres saber más, quédate. Una hernia puede venir por diversas causas, por diversos motivos y sobre todo a partir de cierta edad puede estar más o menos presente en las personas. Al final, como vemos en diferentes estudios, si hiciéramos una resonancia a todas las personas por encima de los 30 a 35 años, más del 50% de la población a la que se hiciera esta prueba tendría la presencia de una hernia. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la diferencia entre unos y otros? La presencia o no de dolor. Al final esto es lo importante y este dolor, como veremos más adelante, va a ser una respuesta de nuestro cuerpo, no va a ser la propia hernia en sí. Sobre todo también cuando vamos avanzando de edad, esta hernia más que un posible daño, una posible alteración, es, como decía mi compañero Jordi en un vídeo el otro día, que es una arruga interna de nuestro cuerpo. Igual que nos pueden salir arrugas en nuestra cara, pues tenemos arrugas internas, como puede ser esa hernia, ese desgaste a nivel de los discos. Pero en personas más jóvenes, que sí puede ser por algún daño, por algún movimiento descontrolado o por alguna patología o por X motivo, al final estas hernias es como una apertura que se produce en nuestro disco intervertebral. Al final tenemos vértebra arriba, vértebra abajo y entre medias tenemos el disco intervertebral, que es como una almohadilla que hay entre ambas vértebras. ¿Para qué? Pues entre otras cosas amortigua las cargas que tiene que sufrir nuestra columna lumbar, porque por ejemplo si no tuviéramos este disco habría choque entre ambas vértebras y por lo tanto aquí sí que podría haber más daño y más dolor. Por lo tanto es un movimiento del núcleo de este anillo, porque al final la hernia o el disco intervertebral es un anillo que dentro tiene un núcleo. Por lo tanto, si se produce una ruptura de este anillo exterior, se produce un desplazamiento del núcleo hacia el exterior y que puede llegar a pinzar, por ejemplo, algunos nervios, como puede ser, por ejemplo, el ciático, y que nos irradia hacia las piernas. Pero al final también, aunque tengamos esto no quiere decir que no haya una mejora. Se puede conseguir una mejora incluso cuando hay un pinzamiento a nivel del nervio ciático, entre otros aspectos. También debemos diferenciar entre hernia y protusión. Una protusión es como el paso previo a la hernia, es decir, el núcleo no ha llegado a salir por completo de este anillo porque este anillo no se ha roto por completo, sino que únicamente se ha producido un desplazamiento del núcleo pero sin salida al exterior. Por lo tanto, debemos diferenciar ambos aspectos. Y también debemos de saber que no todas las hernias están producidas por lo mismo o todas las personas vamos a responder de la misma manera ante la misma hernia, la presencia de la misma hernia. Como puede ser, por ejemplo, una hernia en L5S1. Tú y yo podemos tener la misma hernia, pero estar respondiendo de forma diferente, como veremos a continuación. Debemos diferenciar de la presencia o no de dolor. ¿Por qué unas personas sí presentan dolor ante la hernia y otras personas no presentan dolor ante la hernia? O el hecho de tener una hernia, a lo mejor tú no lo sabías, te haces una prueba de imagen por X motivo, ves que tienes una hernia y en ese momento empieza el dolor. ¿Por qué ha empezado en ese momento cuando tú a lo mejor llevabas 3 o 4 años con esa hernia? Pues a lo mejor solo con el hecho de saberlo ya te estás sugestionando para sufrir ese dolor. ¿Por qué? Porque sufres alteraciones a nivel de tu sistema nervioso y de tu interpretación o la interpretación de tu cuerpo, de tu cerebro ante esa zona, como puede ser esa zona lumbar. Por lo tanto, ¿por qué unas personas sufren dolor y otras no? Pues esto pasa porque nuestro cuerpo interpreta y responde de forma totalmente diferente ante este dolor. Ya no solo eso, sino nuestra relación con el dolor, nuestras experiencias pasadas, lo que nos pasa en nuestro día a día, todo esto va a influir.
Por lo tanto, no debemos de tener únicamente en cuenta esa hernia, ese dolor, sino a la persona, como siempre decimos. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma en la que te estés alimentando, al final, esta hernia va a producir una inflamación y va a producir una respuesta de tu sistema inmunitario que también va a producir ese dolor y esa alteración a nivel hormonal, por ejemplo. Y esa alteración a nivel hormonal va a producir alteraciones a nivel de tu cabeza, a nivel de tu sistema nervioso y por lo tanto al final producir dolor. Por lo tanto, somos un sistema conectado. Únicamente no nos tenemos que centrar en una patología, en un dolor, porque al final nos quedaremos en un aspecto muy reduccionista y por lo tanto no conseguiremos la mejora que estamos buscando. Por lo tanto hay que tener en cuenta, como decía, esa parte de alimentación para bajar esa inflamación, sobre todo esa parte neurológica o a nivel del sistema nervioso, saber de qué forma está respondiendo nuestro cuerpo, cómo podemos solucionar eso, si se está produciendo un pinzamiento a nivel del sistema nervioso, cómo podemos conseguir que ese pinzamiento se libere o ese nervio se libere, pues con diferentes estrategias y sobre todo sabiendo si verdaderamente es la hernia la que está produciendo ese pinzamiento o es la respuesta a nivel de una rotación en la cadera y es la propia articulación, o la musculatura como puede ser el piramidal el que está produciendo ese pinzamiento. Por lo tanto, todo esto hay que valorarlo y verlo, y no todas las personas ante la misma hernia van a responder igual. Por lo tanto, aquí imagínate que tú tienes una hernia y yo tengo esa misma hernia. Tu pinzamiento se está produciendo por la hernia y mi pinzamiento se está produciendo por una alteración a nivel de una rotación en la cadera y un pinzamiento a nivel del piramidal. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser totalmente diferente en ti y en mí. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta si quieres conseguir esa mejora total del dolor. Además, también debemos saber que si hacemos una práctica adecuada y totalmente individualizada, esa hernia o esa protusión puede llegar a reabsorberse. Además, aquí, como también vemos en diferentes estudios, cuanto más grave sea esa hernia, más probabilidades de reabsorción puede haber. Al final, puede haber más probabilidad de reabsorción si tienes una hernia que si tienes una protusión. Por lo tanto, hay que trabajar en ello y más importante aún, si tienes una hernia es mucho más importante empezar a trabajar en ello para que se pueda llegar a producir esta reabsorción, que es como una vuelta del núcleo a su lugar de origen. Y al fin y al cabo, esto también nos va a producir esa mejora. Pero en el caso de que no se produzca esta reabsorción, lo que sí se puede llegar a conseguir es una eliminación del dolor y que puedas recuperar tu calidad de vida como la conocías hasta antes de tener esta patología. En cuanto a esta reabsorción, ¿se puede o no se puede llegar a conseguir? Se puede llegar a conseguir, pero como bien decía, se necesita un estímulo, pero no un estímulo cualquiera, sino un estímulo adecuado y totalmente individualizado a tu caso. Está claro que moverte va a ser mejor que quedarte en el sofá para la mejora de este dolor. Pero si además te mueves de una forma adecuada, realizas los entrenamientos, los ejercicios de una forma adecuada, realizas un tratamiento totalmente individualizado, ya no solo en cuanto a estos ejercicios, sino al resto de estímulos, sino también en la forma en la que tú te estás enfrentando al dolor. Al final puedes llegar a conseguir esa mejora y esa reabsorción de esa hernia. ¿Y qué pasa si no lo consigo? Si no consigues que esa hernia se reabsorba, sí que puedes conseguir eliminar ese dolor. Al final, muchas personas van a vivir con una hernia y como decíamos antes, por encima de los 30 a 35 años, más del 50% de las personas pueden sufrir una hernia. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas personas que no están diagnosticadas con una hernia? Imagínate, yo tengo una hernia ahora mismo, no lo sé y vivo 30 años sin saberlo. ¿Qué diferencia va a haber entre yo y tú que estás sufriendo dolor? Que yo sigo haciendo mi vida normal y tú estás sugestionado por el hecho de saber que tienes esa hernia. Y eso no puede ser. Y eso se puede mejorar y se puede tratar para que tanto yo, que no sé que tengo la hernia, como tú, que sí lo sabes, vivamos de la misma manera, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de dolor y sin sugestionarnos en el hecho de no puedo hacer esto porque tengo una hernia, no puedo hacer lo otro porque tengo una hernia, no voy a hacer este plan, no voy a hacer este ejercicio, sino que adaptarte a ti y a tu cuerpo y enseñar a tu cuerpo que ciertos movimientos, ciertas posiciones y ciertas actividades no son peligrosas si está adaptado a ello, pero para ello hay que, como decíamos antes,
tener un tratamiento adecuado y un estímulo adecuado para que vayas progresando incluso teniendo esa hernia. Y en cuanto a ¿qué hago para no tener dolor si no se me ha reabsorbido esa hernia? Bueno, pues aquí hemos comentado algunos aspectos anteriormente. Debemos destacar, en principio, saber si tengo pinzamiento o no a nivel del sistema nervioso, a nivel de algún nervio. Si existe ese pinzamiento, realizar las estrategias adecuadas para que éste desaparezca, para conseguir esa liberación a nivel nervioso y por lo tanto ese dolor no se irradie hacia la zona de, pues por ejemplo, puede ser la pierna, puede ser la ingle, puede ser el gemelo, puede ser el pie, puede ser el cuádriceps, la parte anterior de la pierna, que no se irradie al fin y al cabo. Y ya no solo que no se irradie, sino que en esa zona donde se está produciendo el pinzamiento, esa zona lumbar, tampoco haya ningún tipo de dolor. Por lo tanto, en primer lugar, habría que hacer esos ejercicios de neurodinámica, de liberación a nivel nervioso. Por otro lado, hay que saber y valorar cómo está respondiendo tu cuerpo a esa hernia, qué respuestas está dando, qué compensaciones está haciendo. ¿Cómo se está comportando los grupos musculares? ¿La articulación está compensando de alguna forma? ¿Tu cuerpo se está apoyando más? Por ejemplo, imagínate que tú tienes más dolor en tu zona derecha. ¿Te estás apoyando más en tu zona izquierda o te estás apoyando más en tu zona derecha y por eso estás teniendo más dolor en tu zona derecha? Todo esto hay que valorarlo y verlo para conseguir un estímulo adecuado, un entrenamiento adecuado y que por lo tanto puedas conseguir esa mejora que estás buscando. Y por lo tanto, saber qué descompensaciones tienes, cómo volver a compensarlo. Al final está claro que somos seres asimétricos y siempre vamos a tender a tener cierta asimetría. Pero esto no quiere decir que esta asimetría sea exagerada y por lo tanto empieza a provocar problemas o sea esta asimetría la que ha provocado esa patología. Por lo tanto, todos estos aspectos es necesario saberlos para conseguir la mejora que estás buscando y por lo tanto que ese dolor llegue a desaparecer por completo, porque sí, se puede conseguir. Como bien sabemos, se puede conseguir esta mejora como he comentado y por lo tanto solo aliviarlo o sentir cierto alivio o sentir alivio durante 2 semanas, un mes, no va a ser la solución. Por lo tanto, prácticas como puede ser estirar, solo los masajes, solo las mantas de calor o el frío, no va a ser la solución. Sí que te puede suponer un alivio a corto plazo y en ciertos momentos puede tener cabida dentro de todo el programa de tratamiento o de entrenamiento o de rehabilitación, pero ese alivio no va a ser una solución a largo plazo, que al final es lo que tienes que buscar, una solución a largo plazo y no solo un alivio a corto plazo. Por lo tanto, esto es importante. ¿Y esto quiere decir que no tengo que ir al fisio, al quiropráctico o ponerme calor? Pues no quiere decir eso. Al final, en ciertos momentos incluso va a ser necesario. ¿Por qué? Porque tener ese alivio a corto plazo a lo mejor nos va a ayudar o te va a ayudar a que puedas realizar X actividad que a lo mejor con dolor no podías o completar un entrenamiento que a lo mejor antes no podías y por lo tanto te va a ayudar a progresar de una forma a lo mejor más rápida. Pero lo que quiero decir es que no te tienes que quedar únicamente en esos estiramientos, en esos masajes, en esos medicamentos, en ese calor, sino que tienes que ir un paso más allá para conseguir una mejora a largo plazo, porque sé que es lo que quieres conseguir. Y otro aspecto fundamental es que tú entiendas tu dolor y tú manejes tu dolor. Esto creo que es de vital importancia si quieres conseguir la mejora que estás buscando. ¿Por qué? Porque la forma en la que tú te estás enfrentando al dolor, que la forma en la que te estás relacionando con el dolor, porque al final tener dolor diario va a suponer una relación casi de amor-odio con ese dolor. Por lo tanto, tienes que entender ese dolor, tienes que saber enfrentarte a él, pero sobre todo, no dejar que te domine. Tienes que dominar tú al dolor, gobernar tú a tu dolor. ¿Por qué? Porque esto al final te va a ayudar a que sepas en qué momento ese dolor o esa molestia son cosas diferentes, o en qué momento es dolor, en qué momento es molestia, en qué momento es agujeta, o saber que si tienes cierta molestia, ¿por qué ha sido? Vale, he hecho un entrenamiento donde me he pasado un poco en X ejercicio. Vale, ya sé que eso es una agujeta y no es un dolor. Y
si hago X y X ejercicio, voy a solucionar esa molestia que tengo en ese momento puntual. Y por lo tanto, no tener miedo a realizar ciertos ejercicios, ciertos movimientos, saber en qué momento la molestia es normal, no es normal, sé y me han dado las herramientas para ponerle solución y para controlar todos estos aspectos. Esto es fundamental. Si tú puedes estar muy fuerte, puedes tener todas las compensaciones o las descompensaciones corregidas, has enseñado a tu cuerpo a trabajar en diferentes posiciones, que ciertos movimientos no son peligrosos, pero si tu relación con el dolor sigue siendo mala, al final no vas a conseguir la mejora que estás buscando. Por lo tanto, mejorar esta relación y enfrentarte al dolor, gobernar a tu dolor, va a ser fundamental para conseguir una mejora a largo plazo y que tú siempre tengas el control sobre tu dolor. Que después de 2 años de haber comenzado con un proceso de rehabilitación, tú seas capaz de, hoy me he levantado un poquito más rígida, vale, pues voy a hacer este y este ejercicio y voy a ponerle solución y no me va a suponer ningún problema en mi día a día. ¿Por qué? Porque he hecho esos ejercicios, he liberado, he compensado y me he puesto a hacer todas las actividades sin ningún problema. O has dicho que sí a esa reunión con esos amigos, a esa actividad con esos amigos, porque sabes que si después tienes alguna molestia muy pequeña, porque en ese caso va a ser muy pequeña la molestia que vas a sentir, vas a tener el control sobre tu dolor y vas a saber que pues cierta molestia a lo mejor es normal, no te va a impedir nada en tu día a día, no vas a necesitar tomarte ese medicamento que antes lo llevabas siempre en la mochila contigo y vas a poder seguir teniendo tu día a día de forma normal. Por lo tanto, todos estos aspectos van a ser fundamentales. Recapitulando, ¿qué debemos de saber? Que la hernia es una patología que sufre más del 50% de la población mayor de esos 30-35 años, por lo tanto no te tienes que sentir culpable ni mal por la presencia de esa hernia. Se puede llegar a reabsorber y en el caso de que no se reabsorba se puede conseguir eliminar ese dolor, pero siempre dando un estímulo adecuado. Y sobre todo, lo más importante, no busques un alivio, busca una solución a largo plazo y sobre todo, controla y gobierna tu dolor. No dejes que el dolor te gobierne a ti. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado, si es así como siempre dejar la manita arriba, os dejo mi Instagram por aquí para que sigáis viendo más contenido, os pueda seguir ayudando. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarme y nada más. Os espero en próximos vídeos. Un saludo.